La entrevista de hoy llega a ustedes gracias a Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Jorge Muebles, Constructora Sara Amelia, Jay Promociones, Charlie Muebles, Makeup Artist, Ayuntamiento de Santo Domingo Este, Chihuilcha Cabanas, el concepto más moderno para que vista elegante, y Estética LIK. Muy bien, de vuelta con ustedes, señores, a este momento estelar de este programa, la entrevista de hoy con un invitado definitivamente súper especial. Para nosotros es un honor inmenso tener la oportunidad de recibir en el día de hoy al doctor José Joaquín Puello. Doctor, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por el honor de invitarme. Mira, don Cibao ahí. Sí. Ese de los míos. Seguidor suyo, don Cibao. Personal. Sí, del sitio también. Iba mucho allá con nosotros, con ¿Sí, verdad? Egoy, con Freddy. Ay, Para sí. Gloria esté. Sí. Qué bueno, doctor. Finalmente. Buenos tiempos. Buenos tiempos, doctor. Y los que vienen son mejores en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, todos los esperamos. Así es. Doctor, qué bueno que está con nosotros después de muchos esfuerzos. Usted es un hombre tan ocupado. Es que los sábados hay mucha actividad médica. Correcto. Ahora mismo hay un congreso sobre accidentes cerebrovasculares que comenzó hace una hora más Ya o usted va menos, para allá de aquí. cuando terminemos. Bueno, como Claro. ustedes vean, tenemos un privilegio. Sí, Qué claro. bueno. Pues sin más preámbulos, vamos a entrar en materia porque tengo que aprovechar. Sí, tiene que irse rápido. Doctor, este es un programa para toda la familia. Sí. Siempre me gusta compartir con los invitados sus orígenes, de dónde viene usted, cómo se inserta en la medicina y por qué toma esa decisión. Bueno, yo soy de San Juan de la Maguana. Saludos a los sanjuaneros. Sureño. Nací en el 1940, quiero decir cuál es mi edad, Qué bueno. porque nadie la debe esconder. Es un privilegio, cuando Claro. tú llegas, pasan los 80 años, es un privilegio que Dios te da. Ya usted Wow. tiene Es 80. un privilegio importante, pero no solamente es un privilegio, llegar a la edad y todavía tener la cabeza Bajo control. Usted maneja usted mismo. hace Sus actividades normales. y opero todos los días. Bueno, tengo una vida sumamente activa. Bueno, rápidamente así, yo nací en San Juan, viajé mucho en todo el país porque mis padres eran maestros, esencialmente. Y qué bueno que eran maestros, qué bueno. Sí. Y por esa razón viajamos todo el país. En la época de Trujillo, la gente no lo sabe, en la época de Trujillo los maestros tenían que ser trasladados cada 6 meses de un pueblo a otro. La razón era que los maestros era, por decirlo así, la parte más importante de la intelectualidad dominicana en el interior de la isla. Qué bien. Entonces Trujillo no quería que los maestros echaran raíces. Ah, ok. Entonces yo viajé, dime dónde no viajé, Azua, Barahona, Duvergé, Jimaní, La Descubierta, Salcedo, Gaspar Hernández, Santo Domingo, San Cristóbal, medio país. Como si fuera un guardia en esa época. Sí, Y después ya para el año 1956, me dicen que una hija tuya está estudiando medicina. Ah, Decidí Sí, estudiar, la esposa de medicina. Mis padres no querían. Finalmente los convencí. Vine a la capital. qué bien. Bueno, ya sé la historia, los 6 años en la escuela de medicina, después me voy al extranjero, paso muchos años en Inglaterra, después voy a Canadá, después voy a Estados Unidos. Bueno, finalmente regresé al país en la década del 70 y aquí me tienen ustedes. Qué bien. wow. Una historia bonita esa. La historia bien Profesional. linda. Sí. Qué bueno, doctor. Usted es una persona muy querida en el país, porque su trayectoria en el deporte, en la ciencia, en la educación, en la medicina, le ha ganado un prestigio y un cariño especial del pueblo dominicano. ¿A usted se le considera uno de los hombres más valorados del país? Mira, tú me haces un honor en decirme eso, pero el honor realmente es a mis padres, Qué bueno. en segundo lugar, y sobre todo a Dios. Amén, amén. Amén. Dios te dice a ti, a todos, Dios nos dice cuáles son los caminos. Correcto, correcto. Tú escoges, tú Exactamente. tienes la libertad de escoger. Escogiste el que no era, Sí. vas a tener problemas. tener problemas. Escogiste el que era, entonces te convierte en un ser que aporta a la sociedad. Y eso es lo que yo le digo a la gente, escojan bien, sobre todo los jóvenes que nos están escuchando, Exacto. escojan bien,
que este es el momento. Exactamente. Se llama libre albedrío. Sí. Sí. Doctor, lo oí hablar maravilla en estos días de la cardioaspirina, la de 81 miligramos, que usted la consume hace como 30 años. Sí, así es. Ubique a la gente, ahora que hay tanto fallo al corazón, tantos problemas, lo bueno que es ese tipo de aspirina. Sí, la aspirina es ácido acetil salicílico. Una de las funciones que tiene ese ácido es que quita el dolor, en primer lugar, en dosis un poquito más altas de las que se toman para mejorar el sistema cardiovascular. Las arterias, lógicamente, a medida que entramos en edad, las arterias se endurecen, forman unas plaquitas en las paredes que se llaman placas ateromatosas, y las arterias se van estrechando poco a poco a medida que nosotros entramos en edad. Eso es normal. Ese es simplemente el proceso de envejecimiento de todos los seres humanos. Claro, normal. Todos vamos a pasar por ahí. Que por cierto, se cree que ahora mismo que a lo más que vamos a poder llegar, aún con toda esta inteligencia artificial, es a los 124 años de vida. Y Nicafro está contento. Por cierto, ¿qué te parece tú a los 124? Y Nicafro está muy contento. Escribiendo poesía. Escribiendo poesía. Entonces 124 está bueno. sí, entonces la cardioaspirina, la aspirina, el ácido salicílico, tiene muchísimos nombres. Sí produce una fluidez, para decirlo en términos coloquiales, una fluidez de la sangre circula mejor, llega, porque la sangre, lo que hace la sangre, por si la gente no lo sabe, lo que hace la hemoglobina, que es la que le da el color rojo a la sangre, lo que hace la hemoglobina es llevar oxígeno. Correcto. Se llama oximoglobina. Sin oxígeno, No hay forma. los órganos del cuerpo mueren. Ustedes saben, o sabe la gente, en qué tiempo muere el cerebro sin oxígeno. ¿En qué tiempo? En 3 minutos. Wow. 3 minutos es suficiente para que un ser humano muera. Por eso el incremento de los ACV. Claro que sí. Ese es bueno, y además las comorbilidades, o sea, ¿qué sucede en nuestro país? La gente no se alimenta bien, se alimenta mal. Aquí ha habido un aumento importante de la diabetes 2, que es la diabetes del adulto. Ha habido un aumento importante de la hipertensión arterial, Además. el consumo de sal. Entonces, todo eso conlleva a que las arterias vayan sufriendo, y las primeras arterias que sufren, es una lástima que yo no trajera el modelo del cerebro. Sí, correcto. Pero las arteritas pequeñas del cerebro son muy pequeñas. Y el cerebro, para la gente que no lo sabe, las arterias del cuerpo humano se comunican unas con otras. O sea, en anatomía eso se llama anastomosis. Pero en el cerebro no. Okay. En el cerebro son terminales. Quiere decir que una arterita que se cierre, ahí finalizó la vida de esa arteria. ¿Qué le parece? Entonces la aspirina ayuda, no hay ninguna duda. Hay una gran controversia en el mundo científico de que se ayuda o no ayuda. Y yo entiendo que si nosotros los que hacemos ciencias neurológicas, que vemos tantos pacientes con estos trastornos, sí creemos que realmente ayuda. Y por si acaso, en medicina, si usted se va a equivocar, equivóquese al favor del paciente, nunca en contra. No, imagínate. Suponte que la aspirina no haga nada, bueno, pero tampoco te ha hecho daño. Exacto. Entonces tómala. O sea, ha demostrado que hace daño. Exacto. Vamos a seguir usando. Entonces tómala. Los errores de los médicos se tapan con tierra. Sí. Hay que tener cuidado. Sí. Pero Bueno, una diaria, doctor. una al día, Una al de día, 81 miligramos. De 81. Así, Vean, señor, así. tomen nota, ¿eh? Para Una que vez alarguen la usted vida. pasó los 50 años, yo creo que debe empezar a tomar la aspirinita de... ¿Estamos ahí usted y yo? Yo Estamos ahí, estoy en la frontera. Sí. Sí, de 81 miligramos, una sola. Qué bueno, qué bueno. Ya ustedes saben, señores, la aspirina. Doctor, el mundo cambió a partir del COVID-19. Sí, Usted fue de las personas que tuvo mayor participación en la orientación, sí. tratando de que la gente entendiera de qué se trataba. Por el día de hoy, al pasar balance, Sí, ya terminó el COVID, salimos Sí. de la pandemia. sí. ¿Y cuál es la reflexión final de cómo esto cambió el mundo y cómo cambió al ser humano y cómo cambió o cómo debe cambiar la política de salud del Estado a partir de ahí? No, y como cambió la medicina. Adicionalmente. Nosotros creíamos que no íbamos a ver otra pandemia, porque en el 2002 y 2006 tuvimos el coronavirus
con trastornos respiratorios. Okay. Pero el mundo médico no se imaginó lo que venía. Y realmente fueron millones y millones de seres humanos que murieron. Y millones de seres humanos que todavía están sufriendo la consecuencia del COVID. Entonces, la pregunta tuya, la respuesta es clara. Hay que tener el basamento tecnológico, biotecnológico, para la próxima pandemia. ¿Por qué? Porque la familia coronavirus es larga. Okay. O no le llama la atención a la gente que este tiene un número, 19. Sí, Entonces hay un 17, hay un 18 y probablemente un 20. Correcto. Y lo hay. Y lo hay. Y sabemos dónde está, además. Está en la familia coronavirus, sale del sudeste de China, en un río famoso. Cuando yo fui a los Juegos Olímpicos de China, mi edecán me hablaba de este tema. Yo no lo entendía mucho en el 2008. Y él me decía, un neurocirujano que era mi edecán, me decía, mire doctor, aquí está vamos a decir, el nicho del corona. ¿Cuál es la buena noticia para la gente que nos está viendo? Que la plataforma tecnológica la tenemos. Ya la tenemos. Okay, y esto yo lo conozco de primera fuente porque está en el hospital donde yo estudié en Inglaterra. O sea, conozco además quién lo dirige. Exacto, o sea, tiene la información a flor de labio. Así es. Doctor, el coronavirus, a propósito, según sus estudios y su experiencia, ¿creado o natural? No, natural. ¿Fue natural? Sí, natural. Lo que pasa es que el corona, como todos los virus, puede pasar a los animales. O sea, puede pasar del animal, pasa al ser humano. Es lo que nosotros en medicina llamamos la zoonosis. Es cuando tú adquieres una enfermedad a través de un animal. Mira, esa discusión que hay entre los norteamericanos y los chinos. Sí. ¿Quién lo creó? Si lo crearon, no, el corona existía. Una segunda teoría es que quizás hubo algún descuido en un laboratorio donde lo estaban estudiando. Eso es posible. Ahora, lo que es cierto para la gente que no está viendo es que el corona existe. El coronavirus es un virus multipotencial. Ataca, vamos a ver, el cerebro humano, el corazón, el riñón, el hígado, los intestinos, el cuerpo entero. Todo. Lo que pasa es que nosotros, cuando no conocíamos de qué se trataba, los médicos, nos enfocamos solamente en el pulmón. No, el pulmón es parte de lo que el corona ataca. Miren, allá en la ciudad sanitaria, allá en el hospital Luis Aybar, nosotros recibimos pacientes que venían simplemente con una parálisis facial. O un paciente que venía sordo, completamente sordo, nada más. O uno que venía con dolor en el pecho y le encontramos una inflamación del músculo cardíaco, lo que se llama la miocarditis. O pacientes que venían con un aumento de las proteínas en la orina, como si hubiera una nefritis. Era el mismo corona. Wow. Porque el virus... Manifestándose de diferentes maneras. Sí, entonces este virus, para que la gente también lo sepa, este es un virus que tiene una potencialidad enorme de mutar. Mutar significa cambiar. ¿Qué hace el virus? Una vez el virus se entera de que lo están atacando, entonces él cambia su... ¿De color? No, él cambia genéticamente. Él cambia genéticamente. Increíble, ¿eh? Como a ti te gusta un poco la parte risible, mira, el virus no va a supermercado, no va a bodas, no va a funeraria, no celebra cumpleaños. Sí. Lo único que hace el virus es infectar. Esa es su vida. Tanto aparte. Esa es su vida. Oye, no es fácil ese virus, es muy inteligente. ¡Wow! Ese virus vino virado. Sí. Ese virus vino, así mismo es. Doctor, a propósito de la ciudad sanitaria, Sí. que es uno de los centros médicos más importantes que va a tener el país, Sí. ¿cómo va el proceso? ¿Cómo se va a abrir oficialmente al público? ¿Y qué le falta para que ya esté en funcionamiento totalmente? Sí, ya hay una decisión firme del presidente Abinader de abrirlo. La gente no se imagina lo que eso significa. Señores, para esta comunidad donde estamos nosotros ahora mismo y para todo el este del Gran Santo Domingo y Santo Domingo Este y toda la región este,
ese hospital es una necesidad. Está enclavado, por así decirlo, en uno de los barrios de mayor dificultad económica, que no vamos a esconder eso, ¿verdad? Auxiliadora. Que es María Auxiliadora. Y el hospital, la tecnología que tiene es una tecnología que tú no la encuentras ni en Puerto Rico, ni en Guatemala, ni en Costa Rica, ni en Bolivia. Es un hospital de altísima tecnología. La pandemia nos dio muy duro, hubo que usar el hospital para internar a los pacientes con COVID, pero ya el presidente Abinader dio la orden el martes pasado, entonces ya se está trabajando firmemente para dos cosas. Uno, abrir Secanot nuevo, que tiene muchos quirófanos, para poder aumentar la oferta que le vamos a dar a la gente pobre para ser operado del corazón, de los ojos, del cerebro, etcétera. Y luego se va a abrir el hospital materno infantil. Miren, ese hospital hay que verlo para uno creerlo, lo que hay ahí dentro. O sea, la tecnología que hay ahí dentro. Entonces eso va a ser un orgullo enorme para la clase médica dominicana, para los jóvenes médicos que se están en entrenamiento ahora mismo, y por supuesto para los pacientes. Lógicamente. Bueno, a los pacientes de escasos recursos, porque el hospital va a atender esencialmente el régimen subsidiado. Oh, qué bien. Es un hospital de la República, señores, no es un hospital privado. Para que la gente, es como la Plaza de la Salud. Sí, para que bueno, ellos hacen su labor, ¿verdad? Sí, y yo los respeto, pero este es un hospital de la República. Y luego, cuando abramos el hospital, el clínico quirúrgico, eso habría que ver, un hospital que tiene un helipuerto, bueno, es realmente espectacular. ¿Para cuándo se prevé aproximadamente la inauguración? Yo pienso que esto que estamos hablando, en 90 días ya lo tenemos 3 listo. meses. Sí. El clínico quirúrgico, que es el más grande de todas esas edificaciones, tardará unos meses más porque está terminado solamente en un 65%, pero tampoco no es, vamos a decir, inalcanzable lo que hay que invertir. Lo que estamos hablando probablemente es entre 500 y 800 millones de pesos, que eso para la salud no es nada. No, para la salud eso no es nada. Una viruta. Chiquitica. Todo lo tiene ahí, yo creo, fácilmente. ¿Eso? Sí, no, en el banco. En el banco, sí, sí, no ando con eso arriba. No, me quita la vida. Está bien. Doctor, ¿aceptan ese masa? Todo. Pues ahí caigo yo. Si Claro, Dios me lo... No, y todo el que vaya tiene que ser atendido, obviamente. ¿No? Es que así tiene que ser, es que la medicina tiene que estar al alcance de todo. Yo he dicho algo que a veces suena como una mala palabra, y es que la seguridad social de esta nación debe ser universal. Uno de estos muchachos, los camarógrafos, cuando ellos nacieron, ellos debieron haber tenido, ahí mismo inmediatamente nacen, su cédula y su carnet de la seguridad social. Eso se llama la universalidad de la seguridad social. ¿Y no se está haciendo así? Claro que no, claro que no. Y entonces, no se confunda con ellos, doctor, tiene su chelito ahí, así como usted lo ve. No, y entonces esa es una de las tareas pendientes que tenemos nosotros los dominicanos, de apoyar cualquier iniciativa, sea de este gobierno o de cualquier presidente, apoyar la iniciativa de que la seguridad social abarque al país entero. Ahora bien, tengo que decirle algo. ¿Es costosa? ¿Es barata? Bueno, la barata es mala. Exacto. La medicina barata es mala. La medicina buena es costosa. Pero es el primer derecho del ser humano. Claro. Si tú no estás vivo, tú no existes. No existe. Simplemente no existe. No puede producir nada. Si naciste discapacitado, tú no existes como ciudadano. Exacto. Y hay que apoyarte. Entonces, obviamente que la universalidad de los servicios asistenciales médicos tiene que ser para todo el mundo y que sean de alta calidad. Necesariamente. Doctor, todavía sigue ese dime direte en torno a la vacuna, que funcionaron, que están matando gente, que ha subido la cosa cardiovascular, y que está matando gente joven, que la vacuna se inventó muy rápido, que no dio tiempo a un estudio profundo. La gente todavía duda de eso. A 4 años casi, la gente todavía duda de la vacuna. ¿Eso es verdad? Sí. Para Entonces, usted. cuando me dicen eso, yo solamente tengo una sola pregunta.
¿Cuándo fue la última vez que vimos polio aquí? No tenemos. Se erradicó Con la vacuna. con la vacuna. Era una gotica, ¿ustedes se acuerdan? No sé si los más muy chiquitos acá. que están aquí se acuerdan, una gotica. Entonces las vacunas han existido desde tiempos inmemoriales y la vacuna es la respuesta a las enfermedades infecciosas. Ahora bien, ¿qué ha pasado con lo que la gente comenta y comenta una y otra vez? Lo comenta la gente. ¿Qué ha pasado? Que ha habido personas que han reaccionado a la vacuna, que es un cuerpo extraño. Ahora, oigan la gente que me está escuchando. El efecto secundario de los millones y millones, cientos de millones de vacunas que se pusieron en el mundo entero, el efecto secundario fue de 0.08%. Muy Repito, mínimo, insignificante. 0.08%. Insignificante. ¿Qué pasó con esa gente? Bueno, hay personas que su cuerpo, su sistema inmunológico, cuando encuentra un cuerpo extraño, reacciona. Correcto. Ahora bien, si no fuera por el sistema inmunológico, los que estamos aquí en este estudio no estaríamos vivos. No estaríamos. Entonces, a la gente que entienda que las vacunas son bien hechas. En cuanto a la del coronavirus, les recuerdo que la plataforma tecnológica del corona la conocemos desde el 2002. 12. 2. Quiere de decir años. que cuando nos llegó el 19, el COVID-19, que por cierto yo creo que llegó aquí en diciembre del 19, Al final. sí, por un paciente que yo vi, que después resultó que era COVID y había estado en Europa. ¿No fue el italiano? No, antes. yo vi un paciente en el hospital que había viajado a Europa, regresó aquí a principios de diciembre, y en diciembre del 19 nosotros en el hospital lo vimos. Y después, con los síntomas, entendimos que había tenido COVID. Qué bien. Entonces la gente que no se angustie, ahora bien, tú respetas la libertad de la gente que Desde no luego. se quiere vacunar, pero esa libertad está limitada. Dice un célebre filósofo que la libertad es hacer lo que debemos, y la libertad tiene límites. Sí. Si tú no te vacunas y te infectas y me infectas y yo me muero, ¿de quién es la culpa? Entonces, obviamente respetar el que no se quiere vacunar, Claro, por tema mil religioso. razones, pero bueno, pero esa persona entonces debe aislarse para que no se infecte, pero que la gente esté tranquila con las vacunas. Doctor, cantidad de mensajes aquí, la gente escribiendo. Pregúntale al doctor tal cosa. La gente quiere hablar que hablemos de todo aquí. Doctor, usted fue candidato vicepresidencial Sí, en el 8. 2008. Sí. ¿La política le apasiona, le gusta? ¿Se volvería usted a ver en esa condición? No, no vuelvo. No vuelve a ser. Pero yo tuve mi sarampión político. Sí. Claro que sí. Explíqueme. Bueno, en la época de la dictadura. Sí, sí. O sea, yo pertenecía a la clandestinidad. Ustedes recuerdan bien que la noche del 30 de mayo... Cuéntenos ese episodio. Yo intervengo en la operación de Pedro Livio Cedeño. Ese fue mi segundo día de mi segundo cumpleaños. ¿Usted era parte del tema o fue una casualidad? No, ninguna casualidad. Pedro Livio fue llevado al Hospital Internacional porque eso estaba pautado, de que si alguien salía herido iba a ir a... ¿Por qué si salió herido en la George Washington, en la 30 de mayo, pasaron por cuántos hospitales pasaron? Mira, pasaron por el Robert Reed. Correcto. Pasaron por la clínica Gómez Patiño, pudieron haber entrado a la clínica Abreu, pasaron por la maternidad, el edificio, el hospital de maternidad que estaba cerca del Hospital Internacional. Entonces, ¿por qué en ese trayecto, si él estaba tan mal herido, no lo dejaron en uno de esos hospitales? Porque estaba establecido que ese era un centro de conspiración contra Trujillo. Y ahí es que yo me encuentro. Y fue mi segundo día de nacimiento, gracias a Dios. Cuéntanos un poquito. No, él llegó cerca de serían las 10 de la noche, lo llevó el doctor Marcelino Vélez. Wow. Sí, lo llevó un dentista que muy conocido, apellido García, Michel de Moca, de la familia García y Michel de Moca. Y estaba también el doctor Durán Barreras, primo hermano del general Inver Barreras.
Y lo llevaron y Marcelino Vélez, yo fui quien lo recibió, junto con otro compañero, Sergio Bisonó, que está en Estados Unidos. Y nos dijo, acabamos de matar a Trujillo. ¿Cómo? Así de frío. Así mismo. Curen a este hombre porque mañana a las 6 de la mañana están fusilados todos los trujilleros. ¿Qué edad tenía usted, doctor? Yo tenía 19 años. Muchachito. ¿Qué impacto le causó a usted emocionalmente ese momento? Bueno, hasta el día de hoy yo lo narro y todavía... Sí, porque está hablando... Todavía se me hace un nudo. Sí. Fue un momento dramático, muy dramático. ¿Usted tuvo contacto con Johnny Aves y todos sus secuaces? Con todos. Y soy la única persona viva que fui testigo de las dos torturas, Pedro Livio. ¿En la clínica? En la clínica. La tortura a Olguita, doña Olga, su esposa. También. O sea, yo soy el único testigo. Un hombre vivo con mucho regueñengue, como dice don Ciudad. Wow, es regueñengue. Aguantó las presiones, pero Livio nunca fue capaz de hablar. Nunca habló. Y la única vez que habló fue para decir con una mala palabra que él solamente esperaba salir vivo de ese trance, que Trujillo volviera a revivir para matarlo como un perro. Ofrezco, qué hombre. Pero Livio Cedeño. No, eso es terrible. ¿Eso lo marcó usted como ser humano? Sí, no, y yo a la familia se lo he dicho, ese señor en ningún momento, en torturas terribles, la primera tortura que fue como a la medianoche, ya él estaba operado. Nosotros le hemos hecho una herida del apéndice sigmoide que está aquí, en el esternón, hasta el pubis. Y tenía 12 perforaciones en el intestino delgado, 3 en el intestino grueso, y la bala había salido por el riñón izquierdo. Y con esa herida recién lo torturaban dándole golpe en la herida. Y ese hombre aguantando. Ya cuando él despierta de la anestesia, en esa época se usaba éter nada más. Cuando él despierta, y ya como a la 1 de la noche, y empieza la segunda tortura, eso fue... Terrible. Terrible. ¿Para qué hable? Y ahí es que él se incorpora y echa una mala palabra y le dice, yo no más quiero que Trujillo vuelva, reviva, y yo estar vivo para matarlo como un perro. Lo único que dijo, y no habló con nosotros tampoco. No, nunca con ustedes. En los 5 días que estuvo allá, que nosotros lo atendíamos, él no habló, no nos dirigió la palabra. ¿Y cómo sale de la clínica? ¿Se lo llevan? Se lo llevan a San Isidro, al 5.º día. Bajando las escaleras en una camilla, con los médicos de los camilleros de San Isidro, él iba envuelto como un andullo, una sábana, ¿no? Entonces se quitó la sábana, nosotros estábamos arriba. Entonces él levantó la mano y dijo, gracias muchacho. Esas fueron las únicas palabras que dijo. Entonces yo quiero desmentir lo que dicen en los libros. Porque miren, los dominicanos estamos acostumbrados a, ¿cómo se dice? A producir historias que no ocurrieron. Entonces, en términos históricos, cuando ocurre un hecho histórico, lo que dice el protagonista de ese hecho, minutos después, eso es lo que vale. Claro. Después vienen los inventos. Usted estuvo ahí presente. Sí. Nadie lo puede contar. Y eso fue exactamente lo que sucedió esa noche. ¿Nunca se ha motivado a escribir un libro usted, doctor, para contar parte de esas historias? Tú debes ser la persona 1200 que me dice eso. Claro, doctor. Usted lo cuenta en los programas, pero escribirlo, que quede como un aporte. Pienso que sí, ya me voy a decidir a escribir mi... Que por cierto, ¿a cuántas entrevistas en su vida usted ha participado, doctor? Millones. Incalculable. ¿Usted se ubica haciendo programas usted de televisión, siendo usted el entrevistador? No, siempre me entrevista. Pero sí, la verdad que sí. Los comunicadores como ustedes han sido sumamente, vamos a decir, conmigo han sido muy elegantes siempre. La verdad, eso lo debo decir con mucha propiedad. Sí, claro. Usted se lo merece de un hombre querido en este país. Sí, además, con una historia enorme que contar. Sí. En el deporte, presidente del Comité Olímpico Dominicano, ¿durante cuántos años? Yo tuve electo 24 años. Me fui un año antes de cumplir los 24 años, pero ya había estado en el Comité Olímpico con el ingeniero Muñoz. Sí, yo había estado ya 4 años. Quiere decir que estuve 28 años en total en el Comité Ejecutivo. Además es miembro del Comité Olímpico Internacional. Internacional, el segundo fue. En la Comisión Médica del Comité Olímpico Internacional, así es. Un hombre querido a nivel internacional. ¿Usted tuvo Santiago 86 como presidente?
Claro, de los Juegos. Claro que sí. Ahí estuve yo, Claro. ahí estuve yo en la delegación cultural de Anticultura. Claro. Sí, animando a los muchachos Sí, en la parte cultural. ¿Tiene vivo? Sería con Domingo. Domingo, que falleció hace poco. Falleció Domingo de la hace Cruz. poco. Tiene rato vivo, Carlos. Fresco, gracias. Menos señor. contento, Cibao. Gracias, señor. Pues bien, Cibao. Doctor, me excusa que retroceda a la vacuna, pero una cosa que sembró mucha duda, Carlos, ¿sabe qué fue? Sí. Que las farmacéuticas te hacían firmar un supuesto documento donde ellas descargaban cualquier culpabilidad. Sí. ¿Pero por qué? No solamente eso, otra cosa que la gente no sabe es que en el documento no había fecha de entrega. Ok. Oh. Todavía nos deben dinero. Oye, eso. Todavía. A los médicos. Digo, al gobierno. Al gobierno. Sí, todavía una de las grandes farmacéuticas no cumplió totalmente. Y ¿Se puede mencionar aquí? Fue AstraZeneca. Así que no cumplió. No cumplió. No todavía, debe dinero. Todavía, y creo que la misma Pfizer, no sé, pero de las farmacéuticas algunas no cumplieron. Fue una bendición la Sinovac. Ajá. Sí, eso fue una bendición. La primera que llegó. No, esa fue ya la segunda que llegó de China. Segunda. Y bueno, eso puede haber tenido un tinte político, pero señores, en ese momento, con cientos de gente siendo internada, gente muriéndose en el mundo entero, los chinos vinieron con su vacuna Sinovac. Y el presidente tomó, señores, eso era una decisión valiente, tomar eso en ese momento, porque eso tenía un tinte también geopolítico, ¿no? Y finalmente lo hizo, y gracias a Dios y a esa decisión del presidente. Que hay que ¿Funcionó la China? ¿Funcionó? Sí, claro que sí. Sí. Paró el asunto. Sí, funcionó definitivamente, ¿no? Cuando llegó la AstraZeneca, esa fue la que nosotros nos pusimos primero, los médicos, porque llegaron 24.000 vacunas solamente. Personal médico primero. Después entonces reforzamos, cuando llegó la Pfizer, reforzamos con 2 dosis más. Wow. Sí, quiere decir que los médicos dominicanos tenemos 4 dosis, 2 de AstraZeneca y dos de Pfizer. Entonces la gran población dominicana pudo acceder rápidamente a la vacuna china Sinovac, que obviamente es efectiva, ¿no? Sumamente efectiva. Doctor, volviendo un poquito atrás a la historia, ¿usted tuvo contacto con Camaño en su momento fuera del país? ¿Usted le conoció de manera personal? Sí. Acuérdate que es una familia de San Juan de la Maguana. Verdaderamente, sí, de su San pueblo. Juan. Sí, cierto. ¿Y qué le pareció ese personaje? Yo conocí a Francis, sería el 12 de octubre de 1957, exacto. Lo conocí, 12 de octubre del 1900, sería... Posterior a la revolución. No, déjame decirte exactamente. Cuando abrimos la universidad, después de el ajusticiamiento de Trujillo, en 1961, Trujillo es ajusticiado en mayo. Correcto. La universidad en aquella época abría el 12 de octubre, siempre abría el 12 de octubre. Bueno, cuando abrimos y comenzamos entonces a destruir las imágenes del dictador, la fotografía, los bustos, etcétera. ¿Quién creen ustedes que entró a caballo a darnos sablazos? Francis Camaño. Ah, sí, a darle sablazo. Francis Camaño, a los estudiantes. Entonces, la metamorfosis que sufre Francis Camaño es de las cosas más interesantes que yo he podido tener en mi vida. Y sobre todo, yo en esa época, yo tenía que estar, cuando tuve que ir a Londres a hacer neurología clínica, aunque ya yo había terminado la neurocirugía en Oxford. Y entonces me encuentro con Francis. Inmediatamente hacemos un clic por la cuestión familiar. Correcto. Y durante los 2 años que él estuvo allá, yo lo vi prácticamente de manera consuetudinaria. De hecho, comí muchas veces en su casa, esto es un tema, le daba comida a mi familia, porque yo no estaba bien económicamente. Entonces ese es el Francis Camaño que yo recuerdo. Yo paso un cumpleaños, un 25 de septiembre, que yo cumpleaños, me pueden mandar regalos. Sí, claro, lo tenemos pendiente. Y
9 de la noche y Francis Camaño se aparece donde yo vivía, que era muy lejos del centro de Londres, con un sancocho. ¿Cómo? Con un sancocho. Yo pensé que estaba alucinando. Yo estaba estudiando para un examen, olí el sancocho y pensé, tengo una alucinación. ¿Dónde que yo estoy? Tocan la puerta, Francis Camaño, Fellita, la familia entera, un sancocho para hacer. Ese era el Francis Camaño que yo conocí. Y luego la historia que yo le he hecho muchas veces, la carta que él me entregó para el profesor Bosch cuando se iba. Usted nunca supo de qué el día que se fue al hospital y me entregó la carta. Y me dijo más, tú se la tienes que hacer llegar al profesor Bosch tú personalmente. Yo me quedé de una pieza porque un tipo que no tenía prácticamente ni para mantener a su familia, mucho menos para comprar un pasaje para volver. Claro. Mi madre había dicho que ella iba a ir a verme si se sacaba el premio. Se lo sacó. Oh, qué bueno. Se lo sacó. El tercer premio de esa época eran como 2.000 pesos, que era un dineral. Sí. Entonces ya no fue papá. Y entonces la carta al profesor Bosch yo se la di. Esa carta. Yo no la abrí, él nunca la abrió. Años después supe que sí, que se la entregó al profesor Bosch. Ahí supongo que Francis le decía a dónde iba. Correcto. Cuando yo le pregunto para dónde va y Francis me lo dice, yo me quedo de una pieza, porque él me dice, me voy en el ferry hacia Brujas, cruzando el canal, voy a la embajada de Holanda, la embajada cubana en Holanda, y de ahí voy a Moscú. Y ahí yo le pregunto, y de ahí me dice, voy a La Habana, voy a formar la guerrilla. Y me dijo más, si se sabe, lo dijiste tú. Ay, ay, ay. Eres la única persona, a la única persona que él se lo dijo realmente. Pasan los días, ya ustedes la historia la conocen. Miren qué interesante. Francis no fue a la embajada cubana en Holanda. ¿No fue? No, Francis fue a Francia. Cambió el itinerario. No, y de Francia a Checoslovaquia. Entonces, ¿por qué menciono esto? Para que la gente que me esté escuchando, sepa la personalidad de este hombre que ha sido un ícono de la nacionalidad. Claro. Me protegió. Como él estaba vigilado por la CIA, por el MI5, todos esos grupos de inteligencia militar, inteligencia política, como él estaba vigilado, él pensó, si a José Joaquín lo agarran a mí y lo aprietan, él va a decir hacia dónde yo fui. Entonces, él no me dijo dónde, o sea, del trayecto que él iba a hacer, no era el que él me dijo. Eso todo lo contrario. O sea, realmente en ese instante me protegió. Y obviamente ¿no? a mí nadie me preguntó, ¿no? Wow. Y yo pasé unos días, ya ustedes se imaginan cómo, ¿no? Pensando, bueno, compromiso pero un hombre inteligente, experiencia serio. En materia de estrategia, le cambió la ruta. Me cambió la por ruta. Si acaso, para protegerse. Así es. Qué bien. Y no había Google Maps. No. Yo sabía. En esa época no había nada de eso. Se podía cambiar el asunto. Doctor, mire, ¿cómo ve el país? Usted es amigo del presidente incluso, personalmente. Sí, lo que pasa es que el presidente tiene una relación con mis hijos, porque estudiaron juntos en el Loyola. Qué bien. En el colegio Loyola. Yo conocí bien a su padre, por supuesto, una gran persona. Yo pienso que Luis lo está haciendo bien. No es fácil dirigir esta nación, señores. Sí, no es fácil. Yo no sé por qué la gente quiere ser presidente. Mucha gente lo quiere usted como presidente todavía. Ay, no, líbreme de eso. Mi madre, que lo está mirando, doña Elpidia, dice, ese hombre debe ser presidente de la República. No, que me libren de eso, ¿no? Mamá, no tenés eso el hombre. No. Pero bueno, es difícil dirigir un país. Decía un gran filósofo cristiano, pero además sociólogo, Jacques Maritain. Jacques Maritain escribió una frase célebre. En uno de sus libros él decía, las necesidades de la América morena son infinitas. Así es. Wow. O sea, la pobreza de nuestro continente. Resolver eso y resolver los grandes problemas sociales, señores. Insaciable. Es casi imposible. No, ese es un camino arduo y sumamente inclinado. Y también la oposición a veces también, consciente de eso, se encarga de hacer cosas que son innecesarias.
Mira, el día que desaparezca la oposición quedamos muy mal como nación. Yo creo que la confrontación de ideas es importante. Es buena. Ahora tiene que tener un límite. Sí. Una vez usted utiliza la mentira, ya usted no está haciendo oposición. Se descalifica. Entonces, la política en ese sentido es cruda, es difícil, es dura. ¿A usted no le llama la atención que un número importante de nuestros políticos han muerto de cáncer? Sí, claro. Sí. La mayoría. La mayoría. De los colosos de Bueno, precisamente el expresidente Medina ahora mismo está en un tratamiento. Entonces, fíjense cómo... Bueno, ese estrés que produce la política. el estrés. Wow, la El presión estrés, mediática. el estrés. Mucha presión. Entonces, la política es cruda, a veces a la gente los maltrata mucho, y el que entra a política tiene un juicio muy largo, y una resiliencia, bueno, extraordinaria. Para aguantar la Para presión. aguantar. Quien no aguanta mucho es Don Cibao. Don Cibao es un hombre, así como usted lo ve, Sí. muy inteligente, muy culto. Sí. Él le va a compartir algo que tiene para usted de manera especial. No podía irse así. No, imagínese. Un hombre de su, este. un hombre de su rengueñengue, de su estatura. Sí. Sobre José Joaquín Puello, hablar nos llena de orgullo, porque siempre ha sido suyo el trabajar sin resuello. Profesional hasta el cuello, con doctorado y maestría, lo coloca sin tutía en el Olimpo de la gloria. Su talento y trayectoria honra a esta patria mía. En deporte y medicina ha dejado su huella, y hasta fuera de Quiqueya es figura que ilumina. Es un hombre que camina ayudando y resolviendo. Se canó, está resurgiendo y es bajo su dirección. Así, con su discreción, Puello se la está comiendo. ¡Ey! ¡Qué fuerte! Don Cibao. Ese hombre se la trae. Un hombre que resuelve. Nosotros no queremos abusar más de su tiempo porque usted tiene un compromiso. Usted es un hombre que vaya aquí a operar ahora. ¿Qué le parece? Pero la gente de High Promociones, que son nuestros patrocinadores, le mandan este regalito, mire, con su nombre, doctor, ahí. ¿Qué le parece? Hay promociones. Sí, te voy a decir que yo lo recibo muy bien. ¿Tú sabes por qué? Sí. Porque cuando me dan este tipo de regalos sin el nombre, lo usan. Ah, sí, cualquiera. Eso es doctor, se lo Sí, pongan en la mano. entonces ya Así que hay promociones. ya tienen, Pueden llamar para ya cualquier tienen. tipo de trabajo, serigrafía. Gracias. Eso para usted, doctor, se lo lleva con mucho cariño. Y nosotros, doctor, pedirle finalmente un mensaje a la juventud dominicana, que vean usted un referente histórico, una persona que ha hecho tantos aportes al país y que hoy estos jóvenes que nos visitan aquí quieren que usted le dé ese mensajito. Gracias a High Promociones por este obsequio al doctor. Llamo de inmediato, director, a escuchar las palabras finales de nuestro invitado en el día de hoy para que quede como un referente a la juventud dominicana. Miren, la reflexión final es esta. La patria se lleva en el corazón. Y eso es lo que ustedes tienen que saber. Y que yo sepa, y he viajado por todo el mundo, no ha habido una sola nación en el mundo entero que se haya podido desarrollar si no es con el sacrificio de sus ciudadanos. Entonces, el sacrificio de nosotros no importa, porque a veces hay que hacerlo hasta que nos duela. Exacto. Es lo que esta patria necesita. O sea, trabajar por ella todos los días, cumplir con su deber. Y digo esto, y lo he dicho muchas veces, en el año 1805, cuando la famosa batalla de Trafalgar, el almirante Nelson sabía que se enfrentaba a la flota española y la flota francesa, que le triplicaba en barcos, sabía que podía perder. Él estaba mareado en el puente de su nave, que era la fragata Victoria. Y cuando le preguntaron qué iban a hacer al otro día, porque el enemigo le superaba en números, en barcos, en cañones y en todo. ¿Ustedes saben lo que dijo Nelson? Que cada cual cumpla con su deber. Exactamente. Eso es todo. Wow. Si todos cumplimos con nuestro deber, esta nación echa hacia adelante. Podemos poner la meta de echar ese país para adelante. Yo cumplo con mi deber y le debo a todo el mundo. Sí. Sí, Creo que me están buscando. sí, que es la otra parte del deber. El deber. Señores, para nosotros ha sido un inmenso placer. Justamente hoy este programa está de aniversario, doctor. Sí. Y con usted hemos celebrado este primer aniversario de una forma muy especial. Sí. Agradecemos al público la presencia y sobre todo que continúen
con este programa mañana, que se repite a las 8 de la noche, por este canal 51, y también en nuestro canal de YouTube, Deportes con Humor. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a Un placer inmenso. Tremendo. Entonces, vamos, despídase, como usted sabe. Ya con esto me despido, no seas inoportuno. Con el canal 51 lo pasa más divertido. Hasta la próxima, muchas gracias. ¡Feliz día!